Estamos en Efesios. Estoy muy contento, emocionado de estar con ustedes de nuevo, viendo el libro de Efesios. Y solo quiero recordarte algunas cosas básicas sobre este libro para ubicarnos esta noche. Yo sé que algunos apenas llegaron por el tráfico. Y yo estaba diciendo que tenemos un sistema ahora donde si un carro en toda la ciudad se queda, todo paralizado. ¿No se han fijado en esto? Solo un carro. Tú ves en Waze que hay un desastre y estás esperando 5 o 6 carros chocados. Es un camión que está ahí, ¿verdad? Con las luces. Y todo el país está paralizado, ¿verdad? Entonces uno llega a la iglesia y dice, gracias Señor que estoy aquí. Voy a besar la tierra porque llegué a la tierra de vida nueva, ¿verdad? Entonces es una bendición que estás aquí esta noche. Efesios, una forma de entender el libro de Efesios es entender el libro paralelo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el libro paralelo en el Antiguo Testamento? Te va a sorprender. Josué. ¿Por qué Josué? Porque Josué se trata de un pueblo que entendía su posición, eran el Hijo de Dios, eran el pueblo de Dios, pero cuando ellos no habían cruzado el río Jordán, no habían tomado posesión de su posición. Ahora lo voy a explicar con Efesios. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan sobre nuestra posición. Habla de lo que somos en qué, en Cristo. ¿Te acuerdas? Frase más común en Efesios, en Cristo. Y la Biblia dice en Efesios, yo hice una lista porque a mí me impacta lo que somos en Cristo solo según Efesios, nada más. Somos todas estas cosas. Es lo que hemos aprendido en los primeros 3 capítulos. Somos redimidos, bendecidos, escogidos, sellados, santos, sentados en lugares celestiales, salvos, perdonados, ricos, coherederos, aceptos, cercanos a Dios, ciudadanos del cielo. Yo cuando yo veo esta lista, yo digo, ¿para qué me quejo de esta vida? Eso es increíble. Si tú eres un hijo de Dios, tienes todo esto. Hablando de aumentar la autoestima. O sea, eso es increíble. Es increíble lo que somos en Jesucristo. Pero el problema de muchos de nosotros que somos los israelitas, cuando estaban en el desierto. Estaban en el desierto, son el pueblo de Dios y estaban vagando por todos lados. Y muchos creyentes de hoy en día, esa es su vida. Están vagando. Porque tienen posición, pero no tienen posesión. ¿Por qué no habían poseído lo que tenían en Dios? Porque no habían obedecido a Dios. La clave para tener posesión de tu posición es obedecer a Dios. Una vez que decidieron obedecer a Dios, cruzaron el río Jordán. Y esto yo sé que vimos Josué hace unos años, pero cruzaron el río Jordán y después lucharon contra los gigantes, pero recibieron su posesión. Es igual contigo. Tú tienes todas estas cosas. Y yo entiendo que algunas cosas están reservadas en los cielos y no vas a poseerlos ahora. Pero muchas cosas son tuyas ahorita, en este momento. Son tuyas. Pero el problema es que no obedecemos a Dios. Entonces viene Pablo con mucho amor y dice a la iglesia en Éfeso, ustedes son todas estas cosas. Pero si quieren tener todas estas cosas, tienen que obedecer a Dios. Y lo que vamos a ver en capítulos 4, 5 y 6 es cómo reclamar nuestra posición, cómo disfrutar de estas bendiciones. Ahora, en capítulo 4, versículo 1 a 16, vimos la relación entre el creyente y la iglesia. En otras palabras, dice Pablo, si tú quieres ser obediente, primero tienes que fijarte en tu relación con la iglesia. ¿Y qué fue la palabra clave? Lo que vimos en 1 a 16, yo sé que fue hace varias semanas, pero la clave fue unidad. Si yo quiero reclamar mi posición, tengo que llevarme bien con la iglesia. Y la clave para estar bien con la iglesia es la unidad, ¿verdad? No es uniformidad, todos tenemos dones diferentes, pero unidad, estamos trabajando hacia la misma cosa. Ahora vamos a cambiar canales de 17 a 32 y no hablar de la relación entre el creyente y la iglesia, sino la relación entre el creyente y el mundo. Y la palabra clave no es unidad, es pureza. Es pureza. Es la clave. Cuando tú estás dejando a tu hijo en la escuela, quizás estás dejándolo en tu casa porque tienes que irte, o en la casa de otras personas, ¿qué es la última cosa que normalmente dices a tu hijo? Pórtate bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa portarte bien? Depende de los estándares en tu casa.
Estamos de acuerdo. Por ejemplo, portarte bien para una mamá es, no me vas a abrir la refrigeradora, no me vas a ver la televisión, no me vas a llamar a tus amigos y un montón de cosas así. Si eres un abuelo, lo que quieres hacer, solo que no quemes la casa, ¿verdad? Eso es portarte bien. Yo tengo un amigo que antes tenía una piscina en la parte de atrás de su casa y fuimos a visitarle hace muchos años. Y él dijo a mis hijos cuando eran jóvenes, él dijo a ellos, yo tengo una sola regla en esta casa, una sola regla, no se ahoguen. Portarte bien, no te ahogues, ¿verdad? Eso es portarse bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque portarte bien es un término relativo. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es portarte bien según Dios. Porque si tú eres un creyente, eres hijo de Dios. Si quieres reclamar tu posición, si quieres todas estas cosas maravillosas, tienes que portarte bien. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es cómo portarte bien. Pero yo he puesto en paréntesis como un hijo de Dios. Veamos lo que dice, Efesios 4:17. Dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado esta noche para reunirnos en tu nombre, para alabarte, para adorarte. Y yo te doy gracias, Señor, por este milagro donde tú llegas entre nosotros cuando nos congregamos. Y yo te pido, Señor, al estar caminando entre nosotros, que hables a nuestro corazón. Si no nos estamos portando conforme a tu palabra, yo te pido, Señor, que lo reveles para que podamos hacer ajustes en nuestra vida. Señor, te damos gracias, mil gracias por todas las cosas que tenemos en Cristo. Pero yo te pido por cada persona aquí que pueda disfrutar estas bendiciones, que pueda aprender cómo alinear su vida con tu palabra para disfrutarla. Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Qué bueno ver los Avendaño. Yo no dije esto. Los Avendaño son misioneros ahora, pero estuvieron con nosotros varios años. Y yo sé que muchos aquí vieron su ministerio de cerca, pero estamos orando por Rodolfo, que va a hacer un chequeo. Yo sé que es de rutina, ¿verdad? De tu corazón, pero él siempre hace esto cada año. Está aquí también para un 15 años. Entonces, estamos orando por ellos que tengan un buen tiempo aquí. Y yo te animo al terminar el culto, si lo ves, que les des un abrazo y que le digas que estás orando por ellos, ¿verdad? Porque yo sé que cuando yo visito los estados y alguien dice que está orando por mí, significa mucho para mi vida, ¿verdad? Entonces, yo te animo a que los saludes a terminar este culto. ¿Qué está diciendo aquí? Primer punto. Note que en versículo 17 y 19 tiene una secuencia de varias cosas. Básicamente lo que dice, lo vamos a explicar, básicamente dice que tu conducta tiene que ver con tu corazón. Corazón duro, entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido, andas como los gentiles. ¿Ves cómo funciona? Y yo voy a decir algo que yo he aprendido en la vida. Esa es sabiduría de 40 años de ser creyente. La gente tiene creencias que convienen a su corazón. Cuando tú ves a un creyente que de repente tiene un montón de ideas locas, está haciendo algo indebido en el corazón. Todo comienza en el corazón. Entonces, por eso hago la primera pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Si yo destapo esta botella de agua y de repente hago esto, y después te pregunto, ¿por qué hay una mancha de agua aquí en el suelo? Vas a responder, porque tú derramaste el agua en el suelo. Pero si te pregunto, ¿por qué no es una mancha de horchata o de Coca-Cola? ¿Qué me vas a responder? Porque hay agua aquí. En otras palabras, lo que sale es lo que está adentro. Lo que sale de ti en tu vida, en tu conducta, es un reflejo de tu corazón.
Muchas veces pensamos que el problema de todo el mundo es que tiene que ser educado más, tiene que aprender más, cuando el problema es el corazón primeramente. Una vez Leo, que es como mi papá, está con el Señor, estaba predicando, me contó esa historia, predicando en el mercado central de Guatemala, en la parte donde llegaban los camiones de mayoreo, y había un ferrocarril que pasaba por allá. Eso es hace 30 años. Y dice que una vez había un joven, un niño, realmente un niño, 8 o 9 años, que era ratero, perdón la palabra, pero lo que hacía, él quitaba cosas de la gente de sus bolsillos, él se metía en los trenes, porque pasaban los trenes, se metía en los trenes y robaba cosas de los trenes y robaba las copas de los carros. Un hombre muy rico de Guatemala lo vio, entonces se acercó a este niño y dijo, el problema con este niño es que nunca ha sido educado. Entonces yo lo voy a meter en el mejor colegio, un colegio muy bueno en la ciudad de Guatemala. Le envió a la Universidad de Antigua Guatemala y salió ya completamente educado. Y funcionó, cambió su vida completamente. Dejó de robar las copas y comenzó a robar los carros. Dejó de meterse en los trenes y comenzó a robar los trenes. Porque lo que pasa con un corazón no cambia, y das más información a una persona, es más astuto para hacer malía. Eso es lo que pasa. El problema es el corazón. Todo comienza con el corazón. Y tú conoces este pasaje. Y si no, debes recordar este pasaje. Jesús dijo, lo que del hombre sale, en Marcos 7:20, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. No es al revés. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Yo he dicho esto antes, pero yo tengo un buen amigo que es creyente. Y una vez estábamos clavando algo en la pared y él pegó su pulgar y salió una mala palabra. Y me dijo, a saber de dónde salió esa palabra. Y yo le dije, por confianza, yo sé de dónde salió, de tu corazón. Yo sé que es yuca decir esto a un amigo, pero tenemos confianza. Es porque lo que está en el corazón sale. ¿Sabes cuándo sale? Cuando hay pruebas, cuando hay problemas en nuestra vida. Entonces, si tú quieres comportarte como un hijo de Dios, si tú quieres reclamar lo que es para ti, tienes que alinear tu corazón con lo que Dios. Ahora, nota cómo comienza el versículo 17. Comienza como versículo 1. Esto pues digo, requiero en el Señor. Capítulo 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando Pablo dice en el Señor, está diciendo en el nombre del Señor. En otras palabras, con la autoridad del Señor te voy a decir esto. Lo que vamos a ver esta noche no es ojalá que puedes, no es fuera bueno, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y no es un mandamiento de Pablo, es un mandamiento del Señor. Él está diciendo, yo te amo. Por eso hice todo para que pudieras ser mi hijo. Pero si tú quieres disfrutar la bendición de ser mi hijo, tienes que hacer lo que dice aquí. Por eso Pablo usa una palabra tan fuerte. Él dice, digo y requiero en el Señor. ¿Y qué requiere el Señor y qué requiere Pablo en el Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, solo para recordarte de este término gentiles. La Biblia divide el mundo en dos grupos. Judíos que son de la raza física de Abraham o son prosélitos. Esos son judíos. Los demás, gentiles. Ok. De esos dos grupos a formar una tercera cosa que se llama la iglesia, los que se han convertido. Cuando Pablo dice a los efesios que son gentiles convertidos, que no andéis como los otros gentiles, es otra forma de decirte a ti, no andéis como alguien sin Cristo. Es lo que está diciendo básicamente. No debemos andar como ellos si queremos las bendiciones. Si hemos nacido de nuevo, nuestra vida va a cambiar en esa área. Entonces, ¿qué dice? No debemos andar como ellos que anden en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra primeramente vanidad? Vanidad. La palabra vanidad tiene que ver con básicamente tres cosas. La primera cosa está aquí en 1 Samuel 12, algo que vimos hace unos meses. Dice 1 Samuel 12, 21. No os apartéis en pos de vanidades, y aquí define que es una vanidad, que no aprovechen ni libran, porque son vanidades. Vanidades son cosas
inútiles. Son cosas inútiles, pero son cosas ilusorias también, porque da la apariencia de ser algo muy importante. Por eso todo el mundo persigue las cosas vanas. Es como perseguir tu sombra. O es como cuando tú estás en un lugar y pasa una persona grande y pasa la sombra, y lo que te asusta es la sombra. La sombra no puede hacer nada. Es una ilusión. Es como la vanidad. Dice en Salmo 144:4, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y cuando tú vives para las cosas vanas, estás persiguiendo sombras. Ahora, yo quiero que entendamos algo muy importante aquí. Algo muy importante. Tenemos una tendencia como seres humanos de enfatizar la inteligencia. La Biblia nunca hace esto. Porque tú puedes ser la persona más inteligente, pero si tu corazón está malo, estás persiguiendo vanidades. Es una vida completamente perdida. ¿Quién es el hombre reconocido como el hombre más inteligente de toda la historia? Albert Einstein, no. Stephen Hawking, no. Salomón era muchísimo más inteligente. ¿Y qué fue la conclusión de su vida a causa de un corazón que se apartó de Dios en pos de otras mujeres? ¿Qué fue la conclusión de su vida? El hombre más inteligente de la historia. Todo es vanidad, vanidad. No la inteligencia es la clave. La clave es llenar tu mente con cosas que tienen sustancia, que no son puras ilusiones. Cuando nosotros vivimos para la vanidad, somos como esta persona aquí. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando inviertes en una vida aquí, debajo del sol, es vanidad. Cuando inviertes para arriba del sol, en el cielo es una vida que tiene fruto y te llena en cada momento. ¿Sabe qué es la vanidad? Es como un niño, no sé si tienes hijos o nietos chiquitos, pero una cosa que siempre uno le gusta hacer cuando está jugando con ellos es hacer burbujas, ¿verdad? De jabón. ¿Y qué hacen los niños chiquitos? ¿Por qué persiguen burbujas? Porque creen que hay sustancia. Y cuando llega la burbuja, se reventó. Esa es la vida de muchas personas. Y dice, si tú eres un hijo de Dios, eres un rico eternamente. ¿Por qué vas a vivir como las personas que están persiguiendo burbujas? No tiene ningún sentido. Todo esto se va a quemar. Y viven su vida para perseguir burbujas. Otra forma de entender la vanidad. Yo me acuerdo el primer año que vine a El Salvador y yo vi los morteros. Estoy hablando de morteros, cohetes, ¿verdad? Palometas. ¿Se acuerdan de estos? O sea, en esos días no eran cohetes, eran bombas. Y era emocionante, ¿verdad? Entonces, primer año aquí, entonces yo dije a mi esposa, yo voy a comprar uno de esos morteros. Y no estoy exagerando. De este tamaño así. Lo reventamos en un predio porque sabíamos que los vidrios iban a sufrir. Y fue impactante. Y los cohetes este año nos costaron 500 colones, que era mucho dinero en ese tiempo. Yo sé que uno hace solamente $60 hoy en día, pero era mucho dinero. Y cuando se explotó este mortero, yo pensé, no hay nada. Esa es la vida de muchas personas. ¡Boom! Nada. Es vanidad. Si eres un hijo de Dios, eres heredero. Coheredero con Jesucristo. Cristo es heredero de todo. Tú tienes todo esto. ¿Por qué estás persiguiendo sombras y burbujas? No tiene ningún sentido. ¿Por qué estás construyendo castillos de arena? Que adiós en este momento. Dice Pablo, por favor, no lo hagas. Es una vida inútil. Es una vida vana. La vanidad es inútil, ilusoria, pero es otra cosa. Vanidad básicamente significa vacío, que carece de algo, ¿De qué carece la mente vana? ¿De qué carece? Aquí lo dice, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. La mente vana carece de dos cosas: entendimiento y la vida de Dios. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Eso es lo peor que puede pasar. Y eso es lo que afecta a nuestras mentes cuando buscamos las cosas equivocadas. Lo que afecta negativamente la conducta es una mente llena de cosas que parecen ser sustanciales, pero son imaginarias. Yo tengo un amigo que cada vez que íbamos a películas, él nos visitó hace poco aquí en El Salvador,
Pero uno de esos amigos que tú vas con él al cine y cada vez que algo pasa que no realiza, qué bayunco ese no realista, yo no creo en esto. Y siempre teníamos que decirle, Mark, no venimos al cine para ver algo real. Estamos aquí para disfrutar esto. Es mejor que no vengas con nosotros. Yo sé que lo que hace James Bond no es real. No tienen que convencerme que Guerra de las Galaxias no es real. Yo entiendo esto. Es pura fantasía. Ahora, cuando estás en un cine, está bien, pero no está bien la vida real. Vivir una vida de fantasía, de pensar que algo que no funciona va a funcionar, es una vida triste. Y mira lo que sigue después de un entendimiento entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. A mí me impacta, yo le he comentado esto a ustedes, que yo no sé cuántos aquí han crecido en un hogar ateo, pero crecer en un hogar ateo es como crecer en una cueva, no sabes nada. Cuando yo me convertí, yo venía de una familia intelectual que creía que sabía todo. Y cuando yo me convertí en la Biblia la primera vez, yo me conocí decir al Señor, yo no sé nada. Había estudiado ingeniería química, no sé nada. Yo no sabía nada. Muchas veces tomamos por sentado la bendición de conocerlo mejor. Y queremos conocer cosas que realmente no importan. Por eso dice la ignorancia. A mí me impacta como cuando el corazón está malo, produce la ignorancia que vemos hoy en día. Todos los grandes científicos de la historia tenían algo en común. Yo sé que he compartido esto antes, pero lo voy a seguir compartiendo. Los padres de la ciencia, todos los padres de la ciencia que tienen algo en común, creen en Dios. Y ellos creen en Salmos 19, que la creación revela a Dios. Y Johannes Kepler, que estudia en el seminario, dijo, yo quiero conocer a Dios y quiero manifestar y glorificar a Dios estudiando los movimientos planetarios. Es el padre del movimiento planetario. Isaac Newton escribió un comentario de Apocalipsis y Daniel. Albert Einstein tenía 3 héroes de la física, 3 cuadros en su oficina. Isaac Newton, Miguel Faraday, que era anciano en una iglesia, y James Clerk Maxwell, que era anciano en otra iglesia. ¿Qué tenían en común? Ellos eran inteligentes, pero la Biblia. Ellos descubrieron cosas que nos impactan porque su corazón alineaba con su mente con las cosas de Dios. La ciencia de hoy en día es ridícula, es una locura. Te voy a dar un ejemplo. Hoy en día todo el mundo científico cree en la macroevolución, a pesar de la evidencia. Y te voy a dar solo una evidencia, no es muy complicado. Una unidad de flash de 2 gigas, si tú tienes un flash, o no sé cómo quieres llamarlo, chiquito, de 2 gigas, tiene la misma información que tiene un libro de 300,000 páginas. Obviamente no hay un libro con 300 páginas, pero si te puedes imaginar 300,000 páginas de información, ese es un flash de 2 gigas. Pero hoy en día tenemos discos duros de 2 teras. ¿Están de acuerdo? 2 teras. ¿Qué es una terabyte? 1000 gigabytes. Entonces, ¿qué es? 1000 unidades de flash. Sería 300 millones de páginas de libro. Eso es lo que tiene. Pero ¿sabes tú que cuando Charles Darwin propuso la teoría de la evolución, él no tenía un microscopio electrónico? Si hubiera tenido un microscopio electrónico, nunca hubiera propuesto su teoría, porque es ridícula, es absurda, no tiene ningún sentido. Él sabía que los descubrimientos tenían que comprobar su teoría. Él dijo 2 cosas. Número 1, el registro de los fósiles no tenemos, pero van a comprobar mi teoría. No ha comprobado su teoría. No han encontrado ningún eslabón entre ninguna especie. No hay ninguna evidencia que nunca, jamás en la historia, una especie ha evolucionado en otra especie. Ese es 1. Pero 2, él decía que las cosas chiquitas son las cosas más sencillas. Y si tú puedes encontrar algo complejo en cosas pequeñas, adiós a mi teoría. Pero no tiene microscopio electrónico. Y lo que ha cambiado y destruido, aplastado, destruido completamente la evolución es ADN. Porque tú sabes que en una sola cabeza de alfiler de ADN, te puedes imaginar un alfiler, la cabeza. ¿Sabes cuánta información está ahí? 2 millones de discos duros de 2 terabytes. Tengo una pregunta. Vamos a usar una mente alineada con la Biblia, alineado con la sabiduría, no alineado con cosas ridículas. ¿De dónde viene esta información? Un montón de partículas chocaron y ahí está.
Es como que yo voy a Santa Rosa de Lima, estoy yendo para Honduras, Santa Rosa de Lima, y había un lugar donde no hay nada. Y comienzo a caminar 2 kilómetros, y ahí en medio de la nada veo, yo te quiero, Nancy. ¿Cuál es mi conclusión? Hace millones de años, un montón de partículas chocaron y unas piedras cayeron en esta forma. ¡Tará! ¿Y qué vas a pensar de mí? Está loco. Pero estoy hablando de cuántas palabras. 4 palabras. ¿Eso está hablando de qué? ¿De dónde viene esta información? ¿Sabe cómo se reproduce ADN? ADN tiene que pasar la información a ARN. La ARN tiene que pasar la información a proteínas. Las proteínas tienen que hacer ADN. ¿De dónde viene la información? ¿De dónde viene la información? No es por el azar, no es por la chiripa. El Dios más común de hoy día es chiripa. La gente se agacha delante de chiripa. Te adoramos, chiripa. Por pura chiripa estoy aquí. Era un sapo y ahora soy un ser humano. La única diferencia entre un cuento de hadas y la evolución es en cuento de hadas. Ves en el sapo y repentinamente es una princesa. En la evolución toma 200 millones de años. Es ridículo. ¿De dónde viene la información? La Biblia nos dice. Aquí está ADN. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es tan ridículo ahora, hoy en día, que Francis Crick, que es uno de los 2 que descubrieron ADN, si has oído de él ganó el premio de Nobel, dijo, es un ateo. De plano hay diseño del ADN. Estoy de acuerdo que el ADN tenía que haber venido de otra parte. Hace muchos años, extraterrestres volaron sobre la Tierra y su basura cayó en ese océano prebiótico. Y de ahí evolucionaron nosotros. Se llama panspermia, así se llama. Muchos científicos creen en esto, porque su corazón es duro. Y no estoy diciendo que son tontos, porque son inteligentes, pero son ignorantes. Jóvenes, ¿quieres ser inteligente? Eso es todo. Eso es todo. Estudia, por favor, eso es importante también. Pero la Biblia te vuelve inteligente, te vuelve sabia. Mucho cuidado con ser engañado por cosas tan ignorantes. Es una cosa increíble. Ahora, el corazón duro es la causa de todo. Mira cómo lo dice. Lo voy a leer otra vez. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, porque es una mente vana, le falta entendimiento, le falta la vida de Dios, y esto viene de su ignorancia. Pero últimamente viene por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Es interesante que la palabra usada por dureza es la misma palabra que usan para un callo. Está diciendo su corazón es calloso. Siempre me hace pensar a mi abuelo. Mi abuelo era albañil. Y yo para hacer mis estudios tenía que trabajar con él, ayudante de albañil. Y yo me acuerdo lo que hacía las manos. El albañil pierde realmente y no puede sentir nada. Y si tú conoces a un hombre de muchos años albañil, tomar la mano, y mi abuelo medía 2 metros, era una mano así, ¿verdad? Y con callos, increíble. Ese es el corazón de la persona lejos de Dios. Hay que cuidar el corazón. El corazón duro produce ignorancia, que produce una mente que no funciona y saca teorías absurdas, pero produce otro problema más grande. Dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia se define como la propensión a los deleites carnales, desvergüenza, libertinaje, lujuria desenfrenada. Y dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Avidez es ansia, codicia, toda clase de impureza. Y tenemos que recordar que los efesios estaban en Éfeso. Y ellos tenían las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Y muchas veces dicen, las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Qué era Diana? Era la diosa del sexo. Era una mujer fea con un montón de pechos. Perdón que pongo esto aquí. No quiero echar a perder tu noche, pero yo quiero que entiendas el ambiente donde vivían ellos. Y dice, ¿por qué quieren vivir como estos locos?
¿Saben cómo era su culto de adoración? Y no estoy escribiendo a MTV, pero dice, un escritor dijo que la adoración era una especie de histeria donde la gente con gritos y música se indujeron a sí mismos en un frenesí de actividad sexual desvergonzada, incluyendo la mutilación. La iglesia en Éfeso era una isla en una cloaca. Estaba rodeado por el pozo negro. Y ellos estaban en este lugar tratando de vivir para el Señor como ricos, como herederos, coherederos, como aceptos, como amados, redimidos, parte del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, ¿por qué quiere vivir como ellos? Es una locura. Cuida tu corazón, porque el corazón afecta tu mente y tu mente afecta a tus acciones. Y hay que tener tanto cuidado con esto. O vas a llegar a esto, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí viene Pablo en el segundo punto y hace un contraste. Dice el versículo 20. Mas, o sea, pero, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Viene Pablo y dice, miren, ustedes no aprendieron de esa forma. Y yo tengo una pregunta, ¿a quién estás aprendiendo? Y yo uso la palabra a propósito, porque nota lo que dice exactamente, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿O estás aprendiendo al diablo o a Cristo esta noche? Y dice la Biblia de las personas sin Cristo. Y bueno, esa es mi segunda pregunta. ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Estás creciendo en tu conocimiento de Cristo? Eso es lo que va a cambiar tu corazón. Dice la persona sin Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, aprendiendo de quién. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú y yo escuchamos la palabra aprender, normalmente viene en nuestra mente un estudiante sentado en un aula con un profesor, pero siempre estamos aprendiendo. Yo he aprendido mucho más desde que salí de la escuela. Aprendemos todos los días. Aprendemos de todas las fuentes. Es como una vez un papá dejó a su hija estudiar en una universidad. Entonces él fue a visitar a su hija. Y cuando estaba subiendo al ascensor para ir al apartamento de su hija, había otras chicas que estaban en el ascensor. Y ellos estaban hablando de otras chicas que tenían otros novios y hombres, cómo estaban engañándose los unos a los otros, cuántos abortos habían tenido. Estaba hablando de tantas cosas feas que dice que el papá se puso rojo. Y cuando salió en el ascensor, la hija podía ver esto y dijo a su papá, no te preocupes papá, están hablando de sus telenovelas favoritas. ¿Por qué mencioné esto? Estaban aprendiendo. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Tú solamente escoges la fuente de tu aprendizaje, pero estás aprendiendo. Si me dices, ya no voy a la escuela, estás aprendiendo. Todos los días estás aprendiendo en Facebook, estás aprendiendo en tu teléfono, en internet, en todas partes. Y tú tienes que tomar la decisión. ¿Voy a alinear mi vida con Dios para que alinee mi mente y mis acciones? ¿O me voy a alinear con el mundo? Por eso es interesante lo que dice aquí. ¿Qué estás aprendiendo? ¿A Cristo o a otra cosa? Nota una cosa interesante aquí. Este pasaje nos enseña que Cristo es el tema o el contenido de nuestra enseñanza, es el maestro de nuestra enseñanza y es el contexto de nuestra enseñanza. Note cómo lo dice. Número 1 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué debes aprender antes de todas las cosas? A Cristo. No acerca de Cristo, a Cristo. Eso es lo que debes estar aprendiendo. Debes enamorarte de Él y aprender todo lo que puedes directamente de Él. Dice Pablo, el gran evangelista. Él llega al pueblo y dice, aquí hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar ese testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, este crucificado. Porque esto cambia el corazón para que cambie la mente, para que cambie las acciones en mi vida. Y cuando predicaba en la iglesia primitiva, dice que llenaron a Jerusalén con su doctrina, porque todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Pero note que Cristo no solamente el contenido, versículo 21. Si en verdad le habéis oído. Si en verdad habéis oído ¿a quién? A Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Jesús? Yo sé que hablamos de esto en Koinonia. ¿Te acuerdas lo que vimos en Koinonia? Que el autor de los Hebreos dice, ¿qué les pasa? Deben ser maestros, pero no están avanzando porque se han hecho tardos en oír. ¿Oír qué? La voz de Dios. Ahora, ¿estoy hablando de oír audiblemente su voz? No. Pero todos sabemos que la fe viene por él y el oír por la. ¿Cuándo fue la última vez que oíste de Jesús? Yo te voy a decir algo. Lo que cambia el corazón de una persona no es ser religioso, no es escuchar mensajes, es oír la voz de Jesucristo. Eso es lo que te va a transformar en cada momento. ¿A cuáles voces estás escuchando? Y yo les he compartido con ustedes muchas veces. Y yo pienso en la cosa que he compartido con Rodolfo también, porque yo sé que ese es su anhelo también. Es estar a solas con Dios y oír su voz. No hay nada que se compare con esto. Pero tenemos que estar en su palabra, porque cuando oímos su voz y estamos convencidos, nos puede transformar en cada momento. ¿A quién estás oyendo? ¿A Cristo o a otra voz? Mis ovejas oyen ¿quién? Mi voz. ¿Por qué siguen a Cristo? ¿Por qué su conducta manifiesta que son de Cristo? Porque oyen su voz. Yo propongo que hoy en día vemos tanto mal testimonio de los evangélicos porque muchos no oyen su voz. Y cuando no oyes la voz, porque somos ovejas, vamos a seguir otra voz. ¿A cuál voz estás siguiendo? Satanás susurra en tus oídos todos los días. Y si no estás activamente en la palabra de Dios, orando, buscando oír su voz, entonces el diablo va a enderezar nuestros pasos. Hay que tener cuidado con oír su voz. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación de la tentación en el desierto. Jesucristo es el contenido. Jesucristo es el maestro. Pero Jesucristo es el contexto. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está, ¿dónde? En Jesús. ¿Sabe cómo puedes recordar esta parte? ¿Quieres ser inteligente? Tienes que aprender a Jesús, de Jesús y en Jesús. Todo es Jesús. Eso es todo. Toda la Biblia es Jesús. Hay dos preguntas en la vida. ¿Quién es Jesús y cómo puedo llegar a Él? Eso es todo. Todo se resume en esto. Y Él es quien puede transformar a nuestras vidas. Y antes del último punto me llama la atención que dice, conforme a la verdad que está ¿dónde? En Jesús. Cuando no estás en Jesús, puedes creer cualquier mentira. Esa es una cosa tremenda. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos de pecado. El esclavo no quiere la casa para siempre. El Hijo sí quiere para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si aprendo a Jesús, de Jesús, en Jesús, yo puedo transformar mi vida. Pero todo comienza con Él. Y mire cómo termina. Termina con una analogía muy interesante. Básicamente, antes de explicarlo, Él dice, tenemos que despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos de nuevo hombre. Ahora, si tú dices que eres creyente y nunca has cambiado, probablemente no tienes esta ropa nueva y no eres creyente. Lo que nos cambia es poder vestirnos de nuevo hombre. Si no has cambiado, probablemente no eres creyente. Y por eso hago la última pregunta. ¿Continúas sin cambiar? ¿Estás cambiando poco a poco o no estás cambiando para nada? Esa es la preocupación de Pablo. Porque Pablo observaba, como hoy en día, personas que decían, yo soy creyente, pero vivían como el mundo. Y yo voy a decir algo, no digo esto para condenar ni juzgar a nadie, lo digo con mucho cariño. Por favor, ¿estás seguro que realmente conoces a Cristo? Porque es la única esperanza que tienes en tu vida. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Interesante como lo dice, porque básicamente es como cambia nuestra ropa. Y yo voy a decir algo sobre la vida cristiana.
Es muy fácil imitar. Eso es muy fácil aprender la jerga de ser creyente. Pero si no hay cambio en tu vida, mucho cuidado, por favor. Porque nunca vas a disfrutar la primera bendición que vimos allá. Vas a ser como un niño. Una vez un pastor fue al campo a visitar una familia que vive en el campo. Y él se sentó en la sala hablando con los papás. Cuando de repente entra corriendo su hijo menor. Y tenía una rata muerta en su mano, sostenido por la cola. Y entró en la casa y dijo, y no podía ver el pastor. No podía ver el pastor, solo papá dijo, papá, mira lo que agarré. Yo vi esta rata que estaba andando por una esquina, agarré una tabla y le pegué en la cabeza. Después le agarró y le tiré en contra de la pared. Después la recogí en el suelo y le di una patada. En ese momento vio el pastor y todo cambió. Pero sin pausar, después de decir, le dio una patada y dijo, hermano pastor, después el Señor le llamó a casa y está con el Señor. Al ver el pastor todo cambia. Antes es, y ahora está con el Señor, ¿verdad? Es tremendo cuando tú dices que eres un pastor, como la gente cambia de repente. Yo hace años tenía que traer varios vehículos aquí al país. Entonces ahí en México hacían caravanas y siempre era con ocho carros. Y yo aprendí mucho de cómo hablan ticos, hondureños, no sé por qué lo llaman catrachos, chapines, no sé por qué lo llaman chapines, pero diferentes personas. Y lo más tremendo es que nos poníamos de acuerdo, no nos íbamos a quedar. Entonces ellos escogen algunos lugares tremendos. Estoy hablando de lugares tremendos. Pero yo joven hablando de Cristo, todo el tiempo hablando de Cristo. Y a mí me daba risa porque cada noche cuando me ponía a hablar con ellos, de repente hablaban, por la gracia de Dios estoy aquí pasando este país. Sí, hermano pastor. Y cuando querían tomar una cerveza tenían que irse y todo esto, ¿verdad? Todos cambiaban cuando estaban conmigo, ¿verdad? Es triste cuando hacemos esto porque creemos que estamos engañando a alguien. No estás engañando a Dios. No cambies si no tienes el nuevo hombre, es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo funciona? Para terminar, dice el versículo 22. Vamos a visualizar algo. Vamos a visualizar una persona indigente en la calle, sucia. Vamos a visualizar a alguien que yo vi en mis primeros años aquí en San Salvador. Su apodo era imán, porque él arrastraba tantas cosas. Era terrible, pero estoy hablando que tenía partes de árboles, tenía basura y caminaba por las calles. En esos años había mucha gente que caminaba por las calles y era terrible. Me rompía el corazón tratando de hablar con él de Cristo y todo esto. Pero cuando me acerqué a él, el olor era inolvidable. Entonces vamos a imaginarnos a alguien así. Queremos limpiarle. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso? Tú quieres limpiarte, tú quieres portarte bien. Número uno, tenemos que quitar la ropa. ¿Están de acuerdo conmigo? Uno tiene que quitar la ropa. Y lo dice de esta forma Pablo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué después de recibir a Cristo todavía somos capaces de pecar? Porque todavía tenemos el viejo hombre. Ese es el problema. Todavía tenemos el viejo hombre. Entonces, ¿qué es el viejo hombre? Es lo que éramos antes de Cristo. El viejo hombre tiene su naturaleza de Adán. Adán dio todo a sus hijos, que dieron a sus hijos, hasta nuestros papás, y recibimos esta naturaleza que peca. Pero no solamente la naturaleza, es un estilo de vida. Es una manera de vivir, en otras palabras, que hemos heredado. Cuando recibiste a Cristo fuiste rescatado de esto. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Antes aprendimos cómo vivir la vida, tenemos un estilo de vida, recibimos a Cristo y todos los días, de la misma forma cuando voy a mi closet, tomo la decisión, yo me quito esta ropa sucia, después me baño y me pongo ropa nueva. Debemos hacerlo todos los días nosotros en nuestra mente. Todos los días el Señor, mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Yo me despojo de esto ahora, en cada momento. Y es difícil. Mi esposa tiene una costumbre. Ella odia la chatarra o las cosas en la casa. Siempre está tratando de botar todo. Y yo digo,
Por eso no salgo mucho tiempo de mi casa, ¿verdad? Porque no sé si va a botar todas mis cosas. No, es un chiste en nuestra casa. Y durante todos los años hemos luchado sobre esta camisa. Esa es la camisa que usaba cuando jugaba rugby en la universidad. Y él quiere botarla todo el tiempo. Dice, qué yuca, guácala, qué fea esta cosa, tenemos que botarla. No la vas a botar. Pero nunca lo usas. ¿Sabes lo que digo? Pero significa mucho para mí, ¿verdad? Somos iguales con nuestra vida vieja. ¿Estamos de acuerdo? Muchas cosas no dejamos de antes por recuerdos, por puras cosas sentimentales. Con esto, yo tengo derecho de mantenerme con esto, ¿verdad? Pero con la vida vieja, no. Tienes que tener esta mentalidad. Es una cosa que puede afectarte. Ahora, ¿qué hacemos después de quitar la ropa sucia? Nos bañamos. ¿Y cómo nos bañamos en la Biblia? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es el opuesto de una mente renovada? Una mente vana. Si no, oigan esto, si no llenas tu mente con la palabra de Dios, otra persona va a llenar tu mente. Por favor, escuche esto. Una mente vana es vacía y chupa toda la basura del mundo. Ese es el problema. El problema es que podemos despojarnos de antes, pero si no llenamos nuestra mente con cosas buenas, yo voy a decir la cosa más cristiana que puede hacer. La cosa más cristiana que puede hacer es pensar. La Biblia nunca nos anima a dejar nuestra mente en blanco. Dice, medita, piensa, considera, escudriña. En la Biblia dice, hay que examinar. Todo es usar la mente activa, porque la mente renovada no permite que la basura y la vanidad entre en nuestra mente. Es la forma de defendernos en contra de las cosas de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes cómo es tu mente? Tú no puedes evitar ver cosas malas o oír cosas malas. Yo me refiero a la vida cotidiana. Yo no estoy hablando de meterte a ver pornografía. Esto puedes evitar. Pero yo me refiero a las cosas que ves en la vida cotidiana. Pero puedes impedir que esas cosas aterricen en tu mente. Y cuando mis hijos eran chiquitos y íbamos al aeropuerto, siempre llegábamos temprano para subir ahí arriba. Porque hubo un lugar en el aeropuerto hace muchos años donde pagabas 25 centavos de colón. Ahora, después fue un colón, no sé si existe ahora, pero subimos allá y era una emoción para mis hijos ver a los aviones aterrizar. Un avión cada hora en esos días, ¿verdad? Porque no había muchos aviones aterrizando, pero ellos estaban tan emocionados. Pero el lugar donde podías observar a los aviones estaba debajo de la torre de control. Y yo aprendí algo muy interesante sobre los controladores. Ellos tienen poder absoluto. No sé si tú sabías esto. Si viene el presidente de Rusia o los Estados Unidos y quiere aterrizar en Comalapa y él dice no o ella dice no, no puede. El controlador de la torre tiene más autoridad que cualquier gobernante en el mundo. Ahora, claro, si el presidente de Rusia va a hablar con su amigo, que va a hablar con su amigo, que va a hablar con el presidente, y después el presidente va a hablar con su jefe. Pero en ese momento no puede aterrizar. Tu mente, tu voluntad es como este control. Tú no puedes evitar que los aviones vuelen arriba, las cosas malas de este mundo, pero puedes evitar que aterrice. Y la clave es la palabra de Dios. Satanás te conoce, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay un dicho, los que han estudiado la computación, no sé si cuántos han oído esto que estudian computación. Basura entra, basura sale. Así lo dicen en inglés, ¿verdad? Basura adentro, basura afuera. Y lo que están diciendo es que en la antigüedad, cuando tenían problemas con las computadoras, la gente le gustaba echar la culpa a las computadoras. Y decían, no, lo que tú metes en la computadora es lo que sale. Si tú eres un programador y tú no sabes lo que estás haciendo, ¿sabes lo que sale? Esto. Yo creo que esto habla de la mente también.
Si tú llenas tu mente con basura, eventualmente sale en tu conducta. Puedes engañarnos por un tiempo, pero va a salir tarde o temprano con esa presión. Hay que tener cuidado. Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y yo voy a renovar mi mente. Yo no voy a ver esas cosas que no debo ver. Yo no voy a poner basura aquí para que no tenga que echar la basura después. Yo voy a pelear con alta intensidad. Yo voy a renovar mi mente. Va a ser mi prioridad porque entiendo que el corazón impacta la mente, que impacta a mis acciones. Y por supuesto, después de bañarnos, la nueva ropa. Vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es una decisión, todos los días. Es tu decisión. Número 1, si no eres creyente, quiero animarte a recibir a Cristo para tener el nuevo hombre que puede transformar tu mente, tu corazón y tus acciones. Si eres un creyente, tú dices, estoy luchando, para ser honesto. No estoy viviendo para el Señor. Yo quiero animarte a seguir lo que está diciendo Pablo. Gana la batalla aquí, comenzando allá. Y la única cosa que te puede transformar es Cristo. ¿Según quién fue creado el nuevo hombre? ¿O conforme a quién? A Jesucristo. Es vestirte de Cristo, en otras palabras, todos los días. Es despojarte de Adán, de viejo hombre. Es una decisión. Este día presento mis manos para ayudar, no para destruir. Mis ojos para ver cosas buenas y no cosas malas. Mi boca para hablar de Dios y no para criticar y chambrear. Es una decisión todos los días. Quito esto, me baño y después me pongo esto. Todos los días. Y Dios te puede transformar. Dios te puede transformar. Él quiere transformarte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Por medio de ella podemos oír tu voz, Señor. Y yo sé que quieres hablar con cada persona aquí esta noche, así que yo te pido que en los últimos minutos de este servicio, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, yo te pido, si hay alguien aquí que todavía no te ha recibido, que no ha tenido un encuentro divino contigo, yo te pido que te manifiestes a esta persona en este momento para que te pueda recibir. Te pido por los que te han recibido ya y están luchando, que puedan aplicar estos principios, que podamos renovar nuestras mentes, que podamos vestirnos de nuevo hombre, para que tú puedas cambiarnos. Señor, no queremos andar como la persona sin esperanza, sin rumbo, sin futuro. Te damos gracias porque tenemos una herencia esperándonos. Somos aceptos, amados, redimidos, perdonados, sellados. Es increíble lo que has hecho para nosotros. Y queremos vivir conforme a estas promesas. Ayúdanos, Señor, a tomar posesión de todas las promesas que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.